Tengo otra pregunta para usted, doctora Arisa, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, no entiende una obra de arte? Es el caso de una obra, las obras abstractas, ¿verdad? También está, por ejemplo, hay un ejemplo que es hay una obra que es El Grito, de un pintor noruego, no recuerdo muy bien el nombre hasta ahora, pero ¿cómo Sí. consideran ustedes eso? Si una obra no es entendida, una obra de arte. Pues las obras, por lo general, digamos, requieren de un esfuerzo del que está allí. ¿Y eso qué implica? Digamos, por ejemplo, eh, la sola capacidad, digamos, de observar y de percibir qué es lo que está allí. Por ejemplo, Alejandro nos hablaba como de los diferentes aspectos de una obra, ¿no? Que están, por ejemplo, los aspectos formales, materiales. En este caso, por ejemplo, sobre esa obra uno diría, bueno, ahí hay un manejo del color que es supremamente expresivo, pero también hay un manejo de la forma que nos está diciendo algo, pero además eso está hecho en un cierto contexto histórico que tiene una carga tremenda. Entonces hay que hacer un esfuerzo en algunos casos, en otros casos no hay que hacer ningún esfuerzo, simplemente la cosa te toca tanto que mejor dicho, que ya después no vas a poder dormir pensando en eso, o simplemente vas a estar fascinado viéndolo. Algunas obras son complejas de entender y hay unas que definitivamente ni se explican. Y pues bueno, no todos estamos obligados a tener que entender de esa forma. Hay unas que no nos tocarán tampoco, definitivamente. Entonces, pues es complejo, ¿no? No podríamos decir una misma cosa para todo. Y claro, entiendo. Hay algo que me ha pasado y es, por ejemplo, cuando hay personas que ven obras de arte que son precisamente abstractas, que son solamente, bueno, rayas y rayas por aquí, por allá, y ellos dicen, no, pero ¿por qué un cuadro así con solamente rayas vale tanto? ¿Cómo toman ustedes esa crítica de personas que de pronto no saben de arte? Pues O, ahorita hay dos cosas ahí. Es como vale, pero vale el sentido de cuánto cuesta la obra, pero la otra es cuál es el valor, por qué está puesta donde está. O, por ejemplo, imagínate que yo tuve la fortuna de ir a ver un museo donde estaban obras de las mujeres impresionistas y había una que me fascinaba, pero me fascinaba tanto que yo volvía todos los días. El señor ya, mejor dicho, como, oh, volvió otra vez la misma persona. Y yo me quedaba contemplando la calidad de la pintura, como estaba ahí, porque yo, por ejemplo, pienso que hoy tenemos la tecnología a disposición, pero nada reemplaza como la contemplación directa de la pintura. A mí me fascina. Yo quedo ahí como, y solamente me estoy fijando en una calidad de algo que es material, pero para mí es súper fuerte, o sea, me causa algo súper fuerte. Entonces, tal vez no es como tanto saber, sino que hay cosas, algunas cosas que dependiendo de nosotros y como del momento nos nos van a afectar y otras que definitivamente no. E incluso otras que nosotros vamos a construir. O sea, cosas que nos van a parecer que son una obra y en realidad no había una intención así detrás. Porque es tu ojo, eres tú, es como tu cuerpo el que interactúa allí. claro, claro, entiendo. Bueno, una última pregunta, gracias por sus comentarios, por sus respuestas muy, muy acertadas. De hecho, yo tenía muchas, digamos, preguntas, ¿cierto?, sobre esas, digamos, actitudes de personas que actuaban así frente a ciertas obras de arte. Bueno, una última pregunta y es, para que un artista, por ejemplo, sea considerado un artista, ¿cierto? Este debe tener éxito como tal. Esa pregunta va otra vez a lo de los pintores del día domingo, porque realmente hoy en día, pues en la academia, pues obviamente tenemos que dar los medios a las personas para que puedan elegir cuáles son los lugares por los cuales van a transitar y conforme a ese lugar que eligieron, pues van a sentir que
que lo hicieron bien en esas cosas que eligieron. Por ejemplo, un artista puede estar en la educación y en la medida en que incide sobre sus estudiantes, pues ese es el éxito en su vida y va a estar muy feliz con eso. Otro artista sí va a decidir, no, yo quiero ir a los grandes mercados del arte y que mi obra se subaste yo no sé dónde, y bueno, pues si ese es el éxito para él, ese es el éxito para él, pero creo que hoy hay suficientes opciones en el campo de la creación y también suficientes perspectivas distintas de cómo es que es el éxito para nosotros, porque el éxito pues no es exclusivamente medible o no es medible realmente con el tema del dinero, que el dinero pues es necesario, pero hay muchas más formas de incidir, un poco lo que decía Alejandro de la práctica que ellos están haciendo con jóvenes. Son cosas que son, pues en mi concepto, más significativas que el dinero que alguien acumula en una cuenta. O sea, esto realmente está incidiendo sobre las vidas de personas y Exacto. creo que ese es el éxito. O sea, Sí, sí. Gracias, Y bueno, Jordan. gracias, gracias. Profe, disculpe, bajo esa perspectiva, bueno, el becario Martín Luther King de Barranquilla, Jan Ramos, nos pregunta, ¿son necesarios los críticos de arte para valorar una pieza? ¿me lo estás preguntando a mí? Sí, o bueno, también a nuestros profesores invitados. Pues Sí, la actividad de la crítica es una actividad muy interesante, pero no es exclusivamente ese que critica o que es el que puede otorgar el valor. Volvemos como a lo mismo. O sea, de hecho, hay críticos que en su momento han dicho que las cosas son terriblemente malas, que no valen la pena, y que con el paso del tiempo, pues, la sociedad descubre su valor, ¿no? A veces ocurre también que hay prácticas que se dan en un cierto momento para el cual, por ejemplo, su audiencia no estaba preparada o incluso, digamos, como que perturba a esa audiencia y en tanto perturba a la audiencia se piensa que no es bueno, pero la valoración pues no le corresponde a alguien en particular. El crítico está para ayudar a hacer más mediaciones, pienso yo, porque hoy nadie puede asegurar que tiene la verdad absoluta de nada. Quiero añadir eso a lo que dice Margarita y muy de acuerdo, en especial Margarita, lo que mencionas al final. Creo que el rol depende un poco del contexto, ¿no? Desde el cual se esté haciendo la apreciación, pues si es un ejercicio de mercado, de venta, compra y venta de arte, pues tendrá ese objetivo y se realizará con ese fin, pero desde la experiencia que nosotros tenemos aquí en el Centro Cultural Colomboamericano de Cali, es sin duda alguna un ejercicio de mediación. Favorece el proceso de diálogo, ya sean obras musicales o ya sean exposiciones, pero adicionalmente a eso, promueve la formación de público y el pensamiento crítico hacia la creación, que siento que es algo supremamente necesario y que hace unos años estaba viviendo una crisis existencial, ¿no? No teníamos personas en Colombia escribiendo de arte o haciéndolo en medios de comunicación masivo. Eso poco a poco ha ido cambiando, pero de todas maneras sigue siendo muy importante para generar diálogo y para generar pensamiento crítico en torno a la creación. Así es, muchas gracias, profe. Bueno, aquí nos tiene otra pregunta nuestra becaria Melkey, Barranquilla. Sandy Montalbán nos dice, como artistas, ¿qué recomendaciones podrían ofrecer? Escucha raro. Okay. Bueno, como artistas, ¿qué recomendaciones nos podrían? ¿Sí me escuchan bien? Sí, ahora Sí. Bueno, sí. como artistas, ¿qué recomendaciones podrían ofrecernos para proteger la propiedad intelectual? Qué pena. Yo ahí voy a agregar solamente, porque siento que ese es un tema supremamente extenso. Durante esta situación del COVID-19 y el aislamiento, se han
el gobierno se ha encargado de generar espacios virtuales para hablar de esto y para fomentar un mejor entendimiento de los mecanismos de protección. Yo diría que Colombia tiene un trabajo muy positivo, muy adelantado en ese sentido. Aquí los artistas y los creadores tienen la posibilidad de proteger sus obras, de proteger su propiedad intelectual. Siento que es un asunto de buscar los recursos, buscar la documentación, las publicaciones de nuestro gobierno frente al tema, pero existen mecanismos que siento que lo es muy importante, ¿no? No vivimos en una sociedad o en un contexto político donde no existan mecanismos para proteger las obras y las creaciones de los artistas. Así que sería muy bueno de pronto buscar esos recursos. Ok, listo, muchas gracias. Aquí tengo una pregunta de nuestra hermana MLK Barranquilla, Julianis, que le gustaría saber los conceptos de obra y pieza y cómo saber cuál es una obra y cuál es una pieza. No, yo diría que no hay gran diferencia, pues no sé, o no entiendo si hay diferencia con esto. Una obra a ver, bueno, a ver, una obra podría ser una cosa que no tiene objetos, una obra es una obra de teatro, una obra es una pieza musical, una obra puede ser un performance que finalmente no responde a objetos. Una pieza sí se refiere tal vez más a algo físico que tiene un display y que se monta de ciertas maneras en un museo o en una galería. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, aquí nuestro hermanito MLK, Freddy González, nos pregunta, ¿podemos considerar a una persona como arte? Performance, Margarita, performance. Una persona. A mí me gustaría... Claro, por ejemplo, las prácticas sobre el cuerpo. Hay un artista que se llama Orlan, que es como así el ejemplo más fácil de mostrar, que ella hace, o es el ARC, digamos, donde el cuerpo es el soporte, y no es que la persona sea la obra, pero el soporte de la obra es su cuerpo. Entonces ocurre allí mismo la obra. Es que a mí me parece que es muy interesante pensar ¿qué es eso de la obra? O sea, ¿dónde ocurre la obra? Porque generalmente todo el artefacto formal es el pretexto para que la obra acontezca. Entonces, la obra también acontece, por ejemplo, cuando Jordan nos preguntaba como de esa interacción frente al cuadro, la obra acontece entre los dos. No está exclusivamente localizada en el objeto, no está exclusivamente en un cuerpo modificado como el de Orlan, que se pone cachos, que se hace cosas, o es el ARC que se pone un brazo biónico, o cosas, bueno, un performance donde uno está trabajando, digamos, con su propio cuerpo como soporte. No es la persona en sí misma. A mí me parece que ese es el concepto más bonito de obra, porque la obra es como un transitar de esa intención del artista a lo largo incluso de un tiempo que no es ni siquiera posible como detener en esa medición, porque hoy tenemos la posibilidad de pararnos frente a una obra que ocurrió hace mucho tiempo, y la obra está ocurriendo así, en ese instante, y con todo lo que ha ocurrido de por medio, está aconteciendo nuevamente. Entonces, pienso que también eso sirve para hablar de lo de obra o pieza de alguna forma, y de esta otra pregunta. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de nuestra hermanita MLK, Laura Castro. ¿Por qué Elena Oliveras dice que la estética es la cuestión del arte? Ay, sí, ese libro es buenísimo. Ella tiene un libro que se llama La cuestión del arte, es buenísimo. Y es muy didáctico, es chéverísimo, es para entender qué es eso de la estética, cómo nació y cuáles han sido como los autores fundamentales, ¿cierto? Y digamos, porque la estética ha sido, y quienes trabajan, digamos, como la estética clásica más, ha sido como una manera de interlocutar de cierta forma, de interpretar o de entrar
a la obra de arte, a un análisis de lo que ocurre allí, como la experiencia estética y demás. Hay un libro que ella tiene que es muy bueno, si el que le interesa el tema, porque además ella va explicando paso a paso qué es lo que cada autor decía y va poniendo como unos extractos de los textos más centrales de cada autor. Así es, muchas gracias, profe. Bueno, para finalizar nuestra gran charla, pues quisiéramos todos los becarios de Barranquilla que ustedes, cada uno de ustedes, pues nos regalaran unas palabras o unos consejos de cómo el arte pues puede tener no consecuencias, pero sí una repercusión en nuestras vidas y mucho más en esta situación global pues de pandemia. Pues el consejo es, o sea, ¿cómo hace uno que la vida de uno sea más intensa? Yo diría que es como a través de las cosas que uno conoce o del conocimiento, ¿cierto? Como esas cosas que uno va aprendiendo a leer y que uno va aprendiendo a mirar la complejidad de las cosas o cómo se educa el gusto mismo. Yo no sé, yo a veces comparo esto con el gusto por las aceitunas. En mi caso, yo creo que la aceituna no tiene por qué gustarle a nadie, pero yo eduqué mi gusto para que me gustaran las aceitunas y en este momento disfruto un montón una aceituna en un martini o una aceituna con un sándwich o en fin. Y yo creo que es también el mismo ejercicio se puede hacer con las obras de arte. Ahorita uno de los compañeros preguntaba ¿qué pasa cuando yo no entiendo una obra de arte? Yo creo que tiene que ver con el asunto de dedicarle tiempo a esa imagen que está enfrente mío y de empezar a hacerle preguntas, establecer un diálogo con esa imagen que yo tengo enfrente. Y ahí es cuando ocurre precisamente la obra de arte, ¿cierto? Es el resultado de ese diálogo lo que es ese acontecimiento de obra de arte. ¿Y eso para qué me sirve? Pues me sirve para cultivarme, para que cuando yo esté encerrado en mi casa no me sienta tan mal, ¿cierto? No poder disfrutar de las cosas simples de la casa, de estar muy pendiente de las matas o de cocinar creativamente lo que está pasando, y tal vez eso ayude a sobrepasar este tiempo que todas las veces es muy complejos. Seguramente es uno de los tiempos más difíciles de los últimos 100 años de la humanidad y que tenemos que empezar a pensar, y precisamente el arte podría facilitar un montón de procesos de los que estamos llevando en este momento. Yo quisiera, desde pues, la visión que yo tengo es, digamos, el arte te permite, yo lo que les sugiero es que acérquense a todas las actividades artísticas que ustedes puedan. ¿Por qué? Una de las razones es, la vida es demasiado corta para conocer al hombre y para conocer al ser humano. La vida es corta, la vida se va ya. Y a través del arte tú conoces más al ser humano. Lo conoces en unas amplias dimensiones que ni te imaginas. O sea, tú te lees, por ejemplo, que es un libro muy grande, pero que bueno, cuando uno se dispone se lo lee, Los Hermanos Karamazov, y ahí hay unos personajes que tienen una fuerza y que tú al leerlo y al ponerte en contacto con ellos, tú dices, sí es posible que existan estas personas así y estos caracteres así y este tipo de sujetos que se muevan en esos espacios. Entonces el arte te permite a ti conocer más al hombre y la vida es muy corta. Entonces por eso, una de las razones, aquí en el arte siempre uno dice una de las cosas, porque hay muchas. Una de las cosas es esa. Por el otro lado, toda obra de arte te comunica a ti con otro mundo. O sea, por eso algunos dicen que toda obra de arte es la creación de un mundo posible. Y a través de acercarse como a la obra de arte, tú te das cuenta que lo único que existe no es la realidad esta en la cual nosotros nos estamos moviendo, existen otras realidades. Y el arte te permite a ti como ponerte en contacto con otras realidades. En este caso es la realidad artística. Pero entonces esa otra realidad te nutre, te da otra visión del mundo en el cual tú te estás moviendo y te hace percibir el mundo de una manera completamente diferente. Entonces, uno de los comentarios que yo puedo dar es ese: acércate a cualquier manifestación artística y
la danza te ofrece una sensibilidad, las artes plásticas te ofrecen una sensibilidad, la literatura te ofrece otro tipo de sensibilidad. Así que acércate que te va a sentir muy bien, te va a hacer sentir muy bien y te va a poner mucho más en contacto con el mundo, con el otro y con la realidad en que vivimos, que no solamente es la realidad que existen otras realidades. Qué reflexión tan bella, Mario. Creo que todos debimos tomar nota frente a esa reflexión. Me encantó lo del contraste con la mortalidad. Siento que eso es una forma clara de ver la importancia. Yo creo que todos hemos vivido en esta situación de aislamiento, ansiedad, preocupación, depresión, todo tipo de emociones a las cuales no estábamos familiarizados. Y yo creo que si estamos sufriendo estas cosas, el arte es ese refugio, es ese lugar donde podemos estimular nuestra creatividad, donde podemos encontrar inspiración, donde podemos encontrar paz, donde podemos encontrar un espacio de diálogo con nuestros familiares. Qué bueno es sentarse a ver un documental y luego tener un tema de conversación con la familia, o terminar de leer ese libro que tanto hemos querido terminar de leer, pero que el agite de la cotidianidad no lo permite. Sin duda alguna, este es el mejor momento, y eso dice mucho acerca del arte. Eso habla de salvación, habla de inspiración, habla de un lugar donde vamos a estar nutridos, y completamente de acuerdo pues con lo que decía Alejandro y Mario, y estoy seguro que Margarita nos va a inspirar más. Pues a mí me parece que todas esas son unas alternativas increíbles. Me parece muy inspirador, Mario, también con esa invitación a acercarnos a la literatura, a la danza, todo lo que tenemos a la mano. A mí me parece que sí, como dice Alejandro, este es como un momento muy difícil para la humanidad, pero es una oportunidad impresionante que no habíamos tenido y a la que hay que sacarle el mayor provecho posible desde muchas perspectivas. Y yo siento que, pues que, como decía también Alejandro, es un momento para preguntar sobre la realidad que estamos viviendo. Y si la práctica artística es la posibilidad de pensar de otras maneras, cualquiera de nosotros puede ejercerla. Y por ejemplo, eso implica preguntarle a la realidad que estamos viviendo, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, y cómo analizar ese adentro, ese afuera, cómo sacar provecho también a los espacios adentro, ¿no? Por ejemplo, fíjense que hoy hay como una discusión sobre quienes están en las artes de no, es que no es posible las artes sin el cuerpo presente y sobre tal, no sé qué, pero aunque eso tiene obviamente una parte supremamente importante, hay como un regreso, por ejemplo, en el dibujo y en la pintura a los espacios interiores, pero con un ejercicio, digamos, reflexivo de yo dentro de este espacio interior y qué es lo que comporta eso. Como también hay una serie de preguntas y posibilidades incluso de la acción frente a ese afuera en el que yo no puedo estar. Y para dar un ejemplo de eso, con Jimena Andrade hemos articulado como una práctica con el municipio de Guachené, porque ellos están afuera. Guachené es un municipio en el Cauca, donde ellos son la guardia cimarrona, ellos son una guardia de los pueblos afrodescendientes, que en este momento del estar afuera, ellos están absolutamente expuestos, digamos, al COVID, porque no tienen acceso como si otra gente, otros ciudadanos del país tienen acceso a la salud y a otras cosas. Ellos no tienen acceso a muchas cosas, están como abandonados del Estado. Entonces, con ellos hicimos una práctica de pensar cómo la exposición de Suficientemente Negro, que se pregunta por las implicaciones en la racialización de los cuerpos, hace que haya cuerpos que son menos importantes o que estén sometidos a otras cosas, ocurre en la práctica. Entonces hicimos toda una serie como de conversatorios en diferentes momentos para invitar a la gente a pensar sobre la realidad de esos que están afuera y que son cuerpos racializados y qué es lo que está pasando con ellos, porque no es solo el COVID, no es solo la falta de alimentos, es también que están amenazados por grupos
al margen de la ley, o no sabemos quiénes, ¿no? O otros reforzados por alguien, o sea, es una cosa terrible, pero es el momento también de analizar qué es lo que pasa afuera, y si el arte es también una manera de pensar, analizar y actuar, pues también cada uno de nosotros también puede ejercer eso que está pasando. Y por ejemplo, en el contexto de Barranquilla, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Hay cosas que tenemos que pensarnos. En estos días me invitaron al conversatorio de la Escuela de Bellas Artes, que completa 3 años desde la última vez que se cayó una de las edificaciones. ¿Por qué? Es una cosa para ponernos a pensar y que puede ser interesantísimo para quienes plantean un conversatorio sobre arte en Barranquilla. ¿Por qué todas las edificaciones y los lugares donde el arte, pues por ejemplo en los espacios de formación que sería Bellas Artes, o en los lugares de circulación que serían los museos, o la Mira de la Rosa, o todo eso, está abandonado? ¿Qué es lo que ocurre en la mentalidad en Barranquilla que hace que eso esté de último? ¿Es porque eso no es útil? Como para devolver la pregunta que ustedes hacen sobre la utilidad del arte. Entonces, así como tenemos el refugio de oír una bella música, que uno no se imagina la vida sin esa música, o sin la posibilidad. Por ejemplo, a mí me encanta pintar y pensé que iba a pintar en la cuarentena y no he pintado absolutamente nada. Pero también podemos escribir, también podemos leer, también podemos preguntarnos por esas lógicas del estar adentro y del estar afuera, y el pensar críticamente la realidad que habitamos en nuestro contexto en particular. Y eso sería el ejercicio de la práctica artística en los días de la pandemia. Así es, muchas gracias, profe. Y bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, profesores, por brindarnos ese granito de arena y pues ver desde otra perspectiva pues todo lo relacionado con el arte, pues porque muchas veces pues en el común, por así decirlo, así como nos dijo la profesora Margarita, desmeritamos mucho todas las cuestiones que son de arte. Sin embargo, nos traen tanta vida, tanta espontaneidad, y pues nos representan tanto que deberían ser hasta sobrevalorados. Y bueno, les queríamos agradecer muchísimo por aceptar esta invitación, por regalarnos cada uno de sus conocimientos y por regalarnos casi esta hora y media y un poquito más de su tiempo. Y bueno, le agradecemos, le enviamos muchos besos. Yo quiero ver esas cámaras, quiero ver esas sonrisas antes de despedirnos. Despidámonos con una sonrisa. Que yo sé que todos estamos buscando este contacto humano en este momento de tanto aislamiento. Demasiado. Ay, gracias, qué lindo. Gracias a todos por la invitación. Vamos a saludarnos todos, hermanos, caramba. Muy agradable la charla. Muchísimas gracias, y también a todos nuestros asistentes por estar aquí. Que Dios los bendiga, y espero que este tiempo de pandemia con el arte sea mucho más placentero. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Michael, Gracias desde Barranquilla a todos. Gracias, saludos desde Cali, abrazos. Saludos desde Cali, que viva Barranquilla. No cantamos el himno, oye. Cantemos antes.